Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Aquí estamos de nuevo. Hoy es el séptimo taller de Arduino. Ya esto ya se pone interesante. Mira, hoy para los niños vamos a seguir contaminando el agua con cosas y ver cómo reacciona, ver cómo se convierte en conductora o no conductora, ver lo que pasa con el agua. Y también vamos a empezar a hablar de la generación eléctrica, esto que está tan de moda, de la energía sostenible, todo esto. Pues vamos a empezar desde lo más abajo, pero también lo más práctico y lo más fácil de tocar y de ver, que es cómo se genera la energía. Y luego ya para los mayores nos ha quedado pendiente completar todo el tema de la instrucción for y vamos a ver los arrays con formas de matrices, también lo vamos a completar y lo vamos a terminar. Las matrices, los arrays, no es algo fácil, no os desesperéis, pero ya veréis que cuando lo dominéis, como es una herramienta muy válida para condiciones muy complicadas. Y nada, Pedro, todo tuyo. El taller del lunes va a ser un taller más fuerte, va a ser un taller donde pongamos las bases de toda la semana y luego durante los talleres del miércoles y del viernes vamos a volver a ver esos conocimientos y a repasarlos para que esos ejercicios, esas prácticas que nos parecieron más o menos complejas, pues las veamos desde un punto de vista cada vez más amigable y cada vez de mejor rollo. Vamos a empezar como todos los días con los de los más pequeños. Los más pequeños, recordáis que hicimos hace unos días un taller sobre la contaminación del agua para convertirla en conductora. Ese taller fue la base para el que vamos a hacer hoy. Es la base del que vamos a hacer hoy. Que vamos a empezar ya a verlo para entrar en harina. Hoy vamos a construir una batería, una pila. Para construir una batería y una pila tenemos estos dibujos que ahora explicaremos lo que son. Realmente son bastante más sencillos de lo que parecen, aunque parecen muy complejos. Lo más importante es que entendamos que una pila, la electricidad, se puede producir por una reacción química que se produce al usar dos elementos metálicos conductores, como pueden ser el cobre y el zinc, por ejemplo, metidos dentro de una solución ácida. ¿Os acordáis que comprobamos que al echarle gotas de limón, el limón es el ácido cítrico, el limón está compuesto de ácido cítrico, al echar gotas de limón en el agua subía su capacidad de conducción, igual que al echar sal, ¿vale? Al echar sal, al echar cloruro sódico, también aumentaba esa capacidad del agua de transmitir la electricidad. De hecho, la aumentaba más la sal que el ácido. ¿Qué ocurre? Que la sal es más propensa a, cuando nosotros tenemos un vaso con agua con sal y lo disolvemos, lo diluimos la sal en el agua, cuando pasa un rato, la sal se ha ido al fondo, la sal se ha precipitado, se ha depositado en el fondo y el nivel de salinidad del agua, pues aunque se mantiene estable, no es todo lo fuerte que era cuando lo estábamos moviendo o al poquito de moverlo. Mientras que con los ácidos esto no pasa, con el limón sí se va a quedar flotando, ahí incordiando en el agua, peleándose con el agua, con lo cual las baterías, aunque también tienen parte de sal en su electrolito, en su líquido, contienen una parte muy importante de ácido, ¿vale? Entonces, si os fijáis en el primer dibujo, en el dibujo que tenemos aquí, a ver dónde tengo el ratón, aquí, con la bombillita, tenemos dos cubetas. Este fue el experimento original que se hizo cuando se descubrió la primera pila, ¿vale? Esto a lo bestia. Y además veremos que la diferencia frente al dibujo de la derecha es poca, pero es importante, porque nos va a ayudar a entender el concepto. Tenemos agua en dos recipientes unidos por un tubo de sal. Fijaros que esto es cloruro sódico, NaCl, la sal común, sal de mesa, y con dos tapones que nos valen de papel, papel de filtro de cafetera, por ejemplo, que nos valen para que no se caiga la sal, que está esto llenito, 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 apretado, ahí apretado, apretado. Bien, ¿qué es lo que ocurre? Cuando yo meto plata, una barra de plata en un lado y una barra de cobre en otro, y pongo una bombilla en medio, bueno, pues
la reacción química que produce a través de este elemento que podemos llamar catalizador, perdón, que podemos llamar, lo he dicho antes, este es el electrolito. A través de este elemento que sirve para que se conduzcan los iones, ¿vale? Lo que hacemos es que hay una gran carga, una gran transferencia de electrones desde uno de los vasos al otro por la reacción que tiene el metal que estamos metiendo, los distintos tipos de metales que estamos metiendo, y hacen que los electrones al pasar, pues aunque no haya contacto, aunque no haya agua que lo comunique, lo que están pasando realmente son electrones. Si hay agua, fenomenal, pero si no la hay, le vale igual. Los iones pasan por aquí más contentos que unas Pascuas. Aquí tenemos agua, aquí lo tenemos fácil. Ponemos una lámina porosa, ¿vale? Ponemos los dos líquidos, uno se carga con cationes y el otro con iones, o sea, con electrones positivos y electrones negativos, por entendernos. Efectivamente, bueno, aquí está el dibujo, como estaba comentando, los dos dibujos. En uno de ellos no tenemos líquido, tenemos un puente que nos hace de electrolito que va a ser sal común, y en otro pues tenemos líquido con una lámina porosa que evita que se comuniquen los dos líquidos, aunque bueno, en nuestro caso, para el tipo de batería que queremos hacer, que no vamos a almacenar la electricidad, sino solo vamos a generarla, bueno, pues no nos es tan importante. Aquí tenemos cobre y zinc, por ejemplo, y los electrones pasarían de uno al otro, ¿vale? Y harían que se encendiera nuestra lámpara. Vamos a ver esta reacción química que hemos comentado de tener el cobre y el zinc en medio del líquido, donde tenemos el ácido o tenemos la sal o el ácido salado o la sal ácida, como lo queramos llamar, comparado con una pila normal. Pues en una pila normal tenemos lo mismo, o sea, lo que han hecho es convertir esto en un cilindro. Tienen una varilla de carbono, que es uno de los dos metales que van a usar, que es el que va a ser el electrodo positivo. En vez de usar cobre, van a usar carbono. Después van a reforzar ese carbono con una mezcla de dióxido de manganeso, que ya veremos que es de los que más genera, de los que más intensidad nos puede generar, tensión nos puede generar. Hay una pequeña cama de aire, luego hay una cámara selladora. Y luego tenemos otra tira, que es la pasta de cloruro de amonio y cloruro de zinc, que sería esta otra. Con lo cual, tenemos, en vez del líquido, tenemos esta mezcla de carbono y dióxido de magnesio, tenemos el positivo, que en vez de ser cobre va a ser el electrodo de carbón, y tenemos una pasta de cloruro de amonio y cloruro de zinc, que va a ser la que está haciendo este otro lado, ¿vale? Uno toca por abajo, que es la negativa, la de cloruro de zinc, y otro toca por arriba, que es la positiva, que es la de la varilla de carbono. Entonces lo que han hecho es meter esto dentro de una pila normal. Bueno, pues nosotros vamos a construir nuestra primera pila con los conocimientos que tenemos hasta ahora. Y vamos a hacer una pila totalmente funcional. Hay un experimento de una gran empresa de teléfonos, de telefonía, creo que fue Nokia o Ericsson, una compañía del norte de Europa, que se propuso hacer un cargador de baterías como el que vamos a explicar nosotros ahora. Luego hablaremos más de él. Lo consiguió. No salió muy económico, pero lo consiguió. Vamos a continuar. Bien, nuestra primera batería la vamos a hacer aprovechándonos de un ácido que ya hemos trabajado con él, el ácido cítrico. Necesitamos... voy a hacer varios planteamientos, ¿vale? No es imprescindible que le saquemos a los padres la nevera, porque a lo mejor tenemos pocos limones, estamos en época de estar encerrados en casa, ¿vale? Y no os aconsejo que después de usar un limón para hacer una pila, que después lo uséis para comer. Entonces, esperar a que terminemos toda la explicación antes de salir corriendo a buscar las cosas. Apuntar todo, es importante que lo apuntemos. La gran diferencia entre los peques y los mayores en los ejercicios que nos estáis mandando es que los pequeños lo apuntáis, por tanto luego lo podéis repasar. Los mayores no están tomando todos apuntes, solo algunos. Los que no toman apuntes luego dicen, es que me he perdido mucho. Claro, es que lo repetimos muchas veces para que podáis escribirlo. Las cosas se nos quedan más fácil si las escribimos y las dibujamos, y si copiamos los esquemas y los dibujos, ¿vale? Pues los peques seguir haciéndolo así, que lo estáis haciendo muy bien, ¿vale? Cogemos dos trozos de cable que nos lo va a pelar nuestros padres o nuestras madres, y porque los cables por dentro, cables de cobre, ¿vale? Cables que por dentro sean de cobre.
y cogemos dos clips, perdón, que suelen tener una parte importante de zinc. Cuanto más malo sea el clip, mejor. Si son clips de esos que no hay quien los doble, que son de acero inoxidable, esos no valen. Tiene que ser un clip malillo del montón. Pero de todas formas luego veremos más opciones, ¿vale? Lo primero que hacemos es estirar el clip. Vemos que está aquí la manita de este niño estirando el clip. ¿Por qué? Lo siguiente que hacemos, bueno, para que esté recto, lógicamente. Lo siguiente que hacemos es cortar los cables y los clips más o menos a la misma altura. Y pincharlos, en vez de tan juntitos como los ha puesto aquí, más separados. ¿Por qué? Porque buscamos que la carne del limón sea ese material esponjoso que hemos dicho antes, ese material separador por el que los iones van a pasar de uno de los metales al otro, y el ácido que hay dentro, el ácido junto con los demás componentes que forman el jugo del limón, nos sirva de electrolito para que pasen los electrones de uno de los metales al otro, ¿vale? Y con esto, tan sencillo, con esto ya tenemos una pila. Si ponemos nuestra lengua, esto lo podemos hacer porque la pila es muy pequeñita, da muy poca tensión y muy poquita intensidad. Ponemos la lengua, notaremos que nos da un calambrillo, ¿vale? Vamos a tragarnos un poco de teoría. Esto lo descubrió un señor que se llamaba Alejandro Volta, ¿vale? Allá en 1880. Y lo descubrió juntando arandelas de plata y de zinc separadas por un cartón impregnado con vinagre con sal, con salmuera. Con agua con sal. En este caso había de vinagre y había de agua, depende de cómo le pillaba el día. Bueno, pues estas fueron las primeras pilas que habían. Pues se llamaban pilas, porque eran una pila, un montón de láminas, una encima de otra. Una plata, cartón con salmuera, zinc, plata, cartón con salmuera, zinc, cartón con salmuera, plata, cartón con salmuera, zinc, cartón con salmuera. El cartón con salmuera estaba en medio de todas. Era una pila grande de discos de metal y de cartón, y por eso el primer nombre que se le dio a la pila fue pila. Si no, pues igual se llamaría de otra forma. Hubieran sido un montoncito, pues se llamarían montoncito. Tenemos un montoncito de 3 voltios. Hay muchos tipos de pilas, hay pilas cilíndricas que se usan una sola vez, hay baterías recargables, esto ha evolucionado mucho. Lo que sí es importante es que nos fijemos que sí fue importante el descubrimiento, que a la unidad de medida de la tensión, de la diferencia de potencial, se le llamó voltio en honor a Alejandro Volta, a este señor, ¿vale? Fijaros si es importante descubrir algo que a veces le ponen tu nombre a lo que descubres, ¿vale? Otras veces no. El botijo se llama botijo porque alguien le puso ese nombre, no lo sé, pero, por cierto, decirle a vuestros padres que os expliquen lo que es un botijo, porque en el próximo taller vamos a hablar de botijos. Continuamos. Otras combinaciones de metales, como magnesio y cobre, son más eficaces, ¿vale?, que el zinc y el cobre. ¿Por qué normalmente se emplea zinc y cobre? Porque es más fácil de encontrarlo, ¿vale? ¿Dónde tenemos zinc? Pues en un clavo, por ejemplo, un clavo barato. Podemos tener parte de zinc, suelen tener parte de zinc. ¿Dónde tenemos cobre? Pues en una moneda de 1 céntimo, 2 céntimos, 5 céntimos. ¿Vale? Las de 5 céntimos son las que más molan para esto. Otra forma de hacerlo, en vez de con 2 cables, como hemos visto antes, pues es con un clavo y una moneda de 5 céntimos. Si os fijáis, bueno, en el caso de poner un limón con ácido cítrico, con cobre y con zinc, pues tenemos casi 1 voltio con un solo limón. Casi 1 voltio. Si que las pilas normales, pequeñas, las pilas redonditas, cilíndricas, estas pilas que tenemos en casa habitualmente, voy a coger una que se vea, que no tenga el mismo color que mi cara, estas pilas tienen 1,5 voltios, ¿vale? Nos proporcionan 1,5 voltios, mientras que un limón nos puede proporcionar casi 1 voltio. Con 2 limones tenemos casi 2 voltios. Alucina, vecina. ¿Qué es lo que tenemos? Poca intensidad, ¿vale? Mientras que una pila de estas puede dar, pues esta en concreto, 480 miliamperios, ¿vale? No sé si se ve en la cámara, pero ahí pone 480 miliamperios. Un limón va a estar del orden de los 240 miliamperios, ¿vale? Si le ponemos zinc y cobre. Si le ponemos magnesio y cobre, entonces estaríamos hablando de cerca de los 400 miliamperios, o sea, más que una pila
de las que compramos comercialmente, ¿vale? Para encender un LED, pues recordamos que si un LED tiene una intensidad máxima de 20 miliamperios, pues no nos pasemos de los 15 miliamperios que podemos, que van a permitir trabajar con cierta seguridad. Acabo de decir una barbaridad y me he dado cuenta yo a mí mismo. Estos son microamperios, ¿vale? Para conseguir generar lo mismo con limones que con una pila normal necesitaríamos, ¿cuántas? Para pasar de micros a milis, 10, ¿verdad? Pues necesitaríamos tener 10 con magnesio para tener una parecida, ¿vale? O 20 limones para tener una parecida usando zinc. Esto que estoy diciendo, volvemos a enlazar con el experimento de la empresa de telefonía que os comentaba antes. Esta empresa de telefonía lo que quería hacer era un cargador para coche con productos naturales, ¿vale? Y utilizó el siguiente que vamos a ver. El siguiente que vamos a ver es la patata. La patata tiene ácido ascórbico, perdón, no es el fosfórico es el de la patata, perdón, tiene ácido fosfórico que en vez de tener ácido cítrico y genera un volumen importante de electricidad, genera medio voltio y casi 200 miliamperios, o sea, perdón, 0,2 miliamperios. Si nosotros necesitamos encender un LED un poquito, pues con 3 patatas o con 2 patatas partidas por la mitad, que son 4 medias patatas y son grandecitas, vamos a conseguir ya casi 1 miliamperio. Con casi 1 miliamperio, un LED de los que menos consumo tienen, revisaros las tablas de los colores para ver cuál era el que menos consumía, el que menos intensidad necesitaba para lucir el chachipiruli, pues se enciende. Bien. Esta empresa de telefonía llegó a la conclusión de que con 140 patatas y me parece que eran 30 metros de cable, pinchando entre las patatas, pues podía cargar un móvil al 5%, ¿vale? Que extrapolaron y la proporción era, pues para el 50% le harían falta 1000 patatas y con 2000 patatas podían cargar un móvil. Lo que parece que ponte a enchufar tú tornillitos y monedas en 2000 patatas. Pero como solución está ahí. Si algún día te sobran 2000 patatas, te puedes hacer un cargador de móvil para cargar tu teléfono del todo. Estos son los deberes. Los deberes los vamos a hacer con patatas, ¿vale? Fijaros bien, cualquier fruta, cualquier hortaliza, cualquier fruta, cualquier tubérculo, cualquier cosa de las que tengamos en la cocina que tengan ácido dentro, que tengan algún tipo de ácido, por ejemplo, determinadas manzanas ácidas, todas tienen ácido, pero cuanta más ácido tienen. Que la manzana tiene ácido ascórbico, el que nos va a servir para esta reacción. Cualquiera nos puede servir para hacer una pila. Vamos a usar patatas, ¿por qué? Porque normalmente solemos tener más patatas en casa cuando estamos en cuarentena y con una patata grande partida por la mitad hacemos 2 patatas, ¿vale? Mientras que con un limón partido por la mitad no suelen ser lo bastante grandes como para hacer 2 limones. Bueno, los deberes son construir una batería conectando patatas o medias patatas en serie. Esto es muy importante porque en serie es cuando recordamos que se suman las tensiones, ¿vale? Las diferencias de potencial se suman en serie, la intensidad se mantiene la misma, pero la diferencia de potencial se suma. Por tanto, si aquí juntamos medio voltio, aquí medio voltio y aquí medio voltio, tenemos voltio y medio. Con voltio y medio, aunque haya poquita intensidad, algo nos va a lucir el LED, ¿vale? Bueno, repito, construir una batería conectando patatas o medias patatas en serie para que se encienda un LED. Después probamos con patatas cocidas. Esto es el copón. Resulta que hay un laboratorio, ya hace un número importante de años, pero no 30, hace unos años, que se le ocurrió usar patatas cocidas. Y descubrieron que la patata cocida genera muchísima más tensión que la patata sin cocer. Es más difícil de manejar porque está más blandurria y se deshace, pero si podéis hacer con vuestros padres este experimento, descubriréis que con la patata cocida se enciende el LED incluso con una patata menos que si la patata está sin cocer.
Fijaros que estamos haciendo, como estamos en momentos de estar en mucho tiempo en casa, estamos buscando la forma no solo de entender la electricidad, sino también de hacer cosas útiles en el caso de que nos quedemos un día sin pilas. Podemos encender un LED para tener una luz en la habitación, para poder tener una mínima luz por la noche por si tenemos que levantarnos al cuarto de baño. Si tienes manzanas ácidas para probar, solo si tienes manzanas de las que puedas prescindir de 2 o 3 manzanas, solo, si no, esta parte no se hace, lo probamos con manzanas, ¿vale? De hecho, la pregunta del ejercicio, que es cuántas patatas o medias patatas has necesitado, veis que no incluye las manzanas, ¿vale? Sí nos gustaría que aquellos que lo hagáis con patatas, manzanas, naranjas, con cualquier tipo de alimento que tenga, cualquier tipo de producto de la naturaleza que te contenga algún tipo de ácido interior, hagáis una tablita indicando, pues con este producto, pues con las castañas no he conseguido que se encienda el LED. Las castañas no tienen dentro un ácido que nos permita, además su tamaño es tan pequeño que en proporción el poquito ácido que pueden tener, no nos permite encender un LED por muchas que pongamos juntas. La sandía, pues con la sandía tampoco he conseguido que se encienda el LED. No se va a encender, ya os lo adelanto, ¿vale? La sandía en su 90 y no sé cuántos % es agua pura además. De hecho en Murcia se llama melón de agua. En Murcia no se llama sandía, se llama melón a lo que se llama melón en Madrid y melón de agua a lo que se llama sandía en Madrid. Porque el murciano es un lenguaje muy, muy, muy bien pensado. Bueno, sigo que me enrollo. Ejercicio. Construir una batería usando patatas, usando manzanas, usando limones, usando lo que vuestros padres os permitan que uséis y a partir de ahí apuntar siempre los resultados y dibujar el circuito que habéis hecho, dibujarlo como lo estáis viendo, con la patata, la moneda y por favor compartirlos porque si no sabemos que lo habéis hecho bien o mal, aunque vosotros sí, pero nos gusta también verlo a nosotros, que nos gusta presumir de jóvenes científicos, ¿vale? Dejo que Pablo hable un rato, mientras que dejamos que los mayores se preparen con su libreta. A ver, estoy proponiéndoos que estas prácticas son muy, muy chulas. Nosotros, cuando nuestros hijos eran pequeños, ahora tienen 17 años, hacíamos estas cosas aquí en el ático, en casa, y nos lo pasábamos genial. Luego con el multímetro medíamos a ver cuántos voltios habíamos logrado. Y nada, es una práctica muy divertida y los niños cogen el concepto de que la electricidad y la electrónica no es algo etéreo, sino que es algo que está ahí, que se puede crear, que se puede generar y aprenderán conceptos que luego les servirán para otras utilidades. Pasamos a la pantalla del primer ejercicio que vamos a explicar, primer ejercicio que vamos a hacer. Vamos a repasar el for. Vamos a montar un circuito como el que tenemos en la pantalla. Lo tenemos íntegro a la izquierda y ampliado a la derecha, ¿vale? Las etiquetas de LED 1, LED 2 y LED 3 nos sirven para, cuando ahora hablemos de los LED, saber a qué LED nos estamos refiriendo en todo momento, ¿vale? Fijaros, esto es importantísimo y de hecho hoy vamos a remarcarlo mucho. Hoy también vamos a remarcar una parte importante de electrónica que son las resistencias en pull up y las resistencias en pull down. Fijaros que nuestra resistencia está en pull down. ¿Por qué? Porque tengo conectado el negativo directamente a través de una resistencia. Perdón, el negativo a través de una resistencia y el positivo directamente a la entrada, ¿vale? ¿Por qué esto es importante? Porque dependiendo de que el circuito esté configurado, la entrada configurada como pull up o pull down, por defecto el LED se encenderá con 5 voltios o se encenderá con 0. Esto hoy vamos a repasarlo para que entendamos que dependiendo de que el circuito lo monte de una forma o lo monte de otra, y tenéis que recurrir o bien a la libreta de apuntes que os hemos compartido en el grupo y que tenéis también en el OneDrive y que hemos compartido en la página también de Facebook, o bien a la libreta que ahí viene explicado al final, tanto el pull up como el pull down, o bien al taller donde lo vimos hace unos días, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que tiene nuestro circuito? Nuestro circuito es muy sencillo. Tenemos 4 LED enchufados entre los pines digitales de 10 al 13, nos conectamos al LED, volvemos a través de una resistencia y cerramos el circuito con
0, yendo al negativo de nuestra pila, de nuestra alimentación, ¿de acuerdo? Bien, entendido esto, pasamos a la primera parte de nuestro uso del for, ¿vale? En el setup lo que vamos a hacer es un for. El for recordamos que tenía tres parámetros. El primer parámetro, que es declaración y asignación, en el mismo parámetro, declaración y asignación de la variable que se va a usar dentro del for como contador. Declaramos como número entero la variable x y su primer valor va a ser 10. El segundo parámetro de un for, separado por punto y coma, es la comparación que tiene que cumplirse para que lo que hay entre las llaves, esto es importantísimo, son llaves, no corchetes. El corchete se usa para las matrices, para los arrays. El corchete es plano. La llave tiene forma tiene como una montañita en medio, como vais a ver en la apertura y cierre. Luego, cuando veamos fors junto con matrices, veremos la diferencia entre la llave y el corchete. Porque ha habido quien ha preguntado en el grupo y en la página, pero me lío un poco con los corchetes. Es que no solo hay corchetes, hay paréntesis, como tiene el setup después, llaves, como tiene el setup, la función justo a continuación, o como puede tener el for después de finalizar, para indicar empiezo un bloque de programa, termino un bloque de programa, empiezo un bloque de programa, termino un bloque de programa, y hay corchetes para indicar que estamos hablando de una matriz. Paréntesis para pasar parámetros a una función, llaves para indicar bloques de programa y corchetes para indicar valores dentro de matrices, ¿de acuerdo? Bien, pues, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a poner, usando el pin mode en modo salida, los pines 10, la primera vez que pase por el for será 10, la segunda vez que pase la x valdrá 11, el 11 es menor o igual a 13, sí. La siguiente saldrá 12, el 12 es menor o igual de 13, sí. La siguiente valdrá 13, el 13 es menor o igual de 13, es igual, sí. La siguiente valdrá 14, el 14 es menor o igual de 13, no, pues ya no lo hará. Va a ser 4 veces, 10, 11, 12 y 13, ¿de acuerdo? A ver si yo soy capaz de ponerme por aquí, que se me vea la mano, aquí. Bien, lo siguiente que haré después de poner el pin mode, poner ese pin como salida, es escribir en él y ponerlo abajo. ¿Por qué lo puedo poner abajo y abajo se apaga? Porque estoy usando un circuito que es pull down. Los circuitos pull down, abajo, si yo pongo un 0 en esta patilla, tengo 0, de 0 cierro el circuito a 0, fijaros que voy a negativo, de 0 a negativo no hay corriente. Si yo esto lo tengo a 0, al no haber corriente, ¿qué le pasa al LED? Que se apaga. Por tanto, como estoy en un circuito pull down, a 0, apago el LED, ¿de acuerdo? Pues pongo todos como salida y los apago. Así no tengo la duda de si esto estaba en alta impedancia, en baja o en su prima, la del pueblo. Está apagado, ¿de acuerdo? Luego lo repasaremos de nuevo. Bien, voy al loop. ¿Qué es lo que hago en el loop? Otro bucle, también entre el 10 y menor o igual a 13, con lo cual lo haré para el pin 10 es menor o igual a 13, 11 es menor o igual a 13, 12 es menor o igual a 13, 13 es menor o igual a 13, 14 ya no es menor ni igual de 13, el 14 es mayor, por tanto lo haré entre el 10, 11, 12 y 13, lo haré 4 veces. ¿Por qué? Porque incremento x más, recordamos que es lo mismo que x igual a x más 1, por tanto mi bucle tendrá declaración e inicialización de variable, comparativa e incremento de la variable. Y luego entre las llaves, ¿qué es lo que haré? Pondré ese pin en alto, o sea, le pondré 5 voltios, encenderé el LED, esperaré un segundo, lo pondré en bajo, con lo cual lo apagaré y estará apagado un segundo. Va a estar apagado hasta que lo vuelva a encender. O sea, este de la I1000 de aquí sobra, ¿vale? Lo hemos dejado para mantener la sencillez en el inicio de entender cómo vamos a funcionar, ¿vale? ¿Por qué? Porque la siguiente vez que llegue al loop, la siguiente vez que llegue al for, el for ya valdrá 11. Entonces encenderá el 11, lo apagará. La siguiente vez que llegue valdrá 12, encenderá el 12, lo apagará e irá encendiendo y apagando uno detrás de otro, ¿vale? Cuando termine el for volverá al loop y empezará de nuevo por el 10. Vamos a verlo
en la simulación. Tenemos aquí nuestro código de pares e impares 1. Vamos a ponerlo más grande. No sé cómo vamos de tamaño hoy, si se ve, si no se ve, no sé si estáis comentando algo al respecto. Que imagino que sí, no lo sé. A mí se me escucha solo un canal, estoy leyéndolo ahora, porque tengo prestado a un amigo que le presté para hacer un tema de doblaje antes de empezar la cuarentena, le presté la mesa de mezclas y demás, con lo cual estoy enchufado a pelo directamente. Estoy viendo hacerme con unos cables para hacer un apaño y a ver si para el próximo día o para el siguiente pues ya puede oírse a mí en estéreo como a Pablo, que se le oye estéreo, porque Pablo sí tiene un pedazo de mesa de mezclas, tiene un estudio impresionante. Eso que veis al fondo, ese cristal, esa ventana de cristal que veis al fondo, eso es una sala. Luego que presuma, bueno, presume un poco, joder, cuenta cómo es tu sala, Pablo, te paso, luego seguimos con esto. Como sabes que estoy súper orgulloso de mi estudio y hay más dado. Pues sí, esto que veis ahí detrás es un estudio de grabación y ahí pues ponemos voces, pues producimos y hacemos trabajos para todo tipo de cosas, vídeos corporativos, poesía, de todo. Y así que estamos bien equipados. Así que la cuarentena no me ha pillado muy desprevenido. Bueno. Pues nada más, vamos a continuar. Vale, continuamos. Es que si no reviento, yo estoy orgulloso yo de su estudio de grabación, imaginaros. Volvemos de nuevo a la pantalla donde estábamos. ¿Vale? Bien. Vamos a correr la simulación de nuestro programa. Como digo, lo que hace es encender un LED, apagarlo, enciende el siguiente LED, lo apaga, enciende el siguiente LED y así sucesivamente en un bucle, en el loop que lo que va haciendo es encender uno tras otro el 10, 11, 12, 13, 10, 11, 12, 13 y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Paramos la simulación y volvemos de nuevo al PowerPoint. Ya tenemos aquí el PowerPoint. Bien, volvemos al mismo hardware. Vamos a montar exactamente el mismo hardware para nuestro siguiente ejercicio, para la versión 2 del LED pares e impares, ¿vale? Fijaros que hemos dicho pares e impares y hasta ahora no hemos usado pares e impares. Entonces, vamos a hacer la versión 2 del LED pares e impares viendo el bucle for y viendo ahora matrices, viendo arrays, ¿de acuerdo? Entramos en la parte de inicialización ya con un array. Vamos a ver primero el ejercicio, es muy sencillito, bueno, miento. Vamos a ver primero lo que era un array, ¿de acuerdo? Una matriz, un array, es un número de variables del mismo tipo, ¿vale? Que yo quiero tener agrupadas. Imaginaros que yo tengo mi agenda de nombres. Pues si quiero guardar los nombres de todos mis amigos, yo tengo un array de nombres, tengo una ficha, una estructura de celdas, de cajones, de armaritos en la pared, que llamo, donde guardo el nombre, la ficha de cada uno de ellos, y tendré un array, que será esa ficha. Tengo un dibujo un poco mejor aquí. Aquí tenemos un array. Esto es un array con 3 elementos, 0, 1 y 2. Fijaros solo en esto, 0, 1 y 2. Lo demás ignorarlo de momento. Tenemos 3 elementos, el 0, 1 y 2, o este muchacho que está montando aquí una pila, un array, una matriz de 0, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, nosotros el 0 en caja no lo contamos, empezamos por 1, pero en informática los arrays empiezan a contar por 0. El primer elemento recibe el nombre de 0, ¿vale? Esta caja sería la 0, esta sería la 1, porque si no tengo ninguna, no tengo ninguna, ¿vale? No es ni la 0, es ninguna. Entonces aquí tengo la 0, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. ¿Por qué se empieza a contar por la 0? Tiene una explicación. Cuando hablábamos de que cada variable se guardaba en memoria y tenía una dirección de memoria, recordáis que decíamos que teníamos un dibujito y teníamos cada variable, se guarda en memoria y ocupa pues los bytes que ocupe. No sé si tengo metido aquí este dibujo, creo que no lo tenemos aquí. Lo tenemos en la presentación que hicimos el otro día, pues bueno, la recordamos y si no la buscamos. Donde teníamos un grupo bueno, puedo poner en el blog de notas, a ver, me pongo en el blog de notas y lo pongo en grande, vale.
vamos a ver la dirección. Imaginaros que mis variables empiezan en la dirección 0. Y aquí tengo una que tiene... a ver, vamos a poner esto que nos valga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y empezamos en el 0. Un byte, ¿vale? Aquí podríamos rellenar un byte en la siguiente dirección. La dirección... A ver, vamos a poner todo esto que nos encaje con tabuladores. 0001, la siguiente dirección, la 0002, ¿vale? Entonces, ¿por qué aprovechamos la 0? Porque ya que construimos la memoria, yo quiero que todas mis celdas de memoria, mis posibilidades estén usadas. O sea, el no tener ningún elemento direccionado hasta la 0 ya es una acción propiamente, es una dirección de memoria propiamente. Entonces, ¿por qué un array empieza a contarse desde 0? Porque imaginaros que mi array se va a guardar a partir de aquí. Aquí voy a guardar mi array, ¿vale? Voy a tener mi valor, pues mi dato 35, pero 32. Que en este voy a tener mi dato 78, ¿vale? Voy a hacer un array de 3 elementos y en el 004 voy a tener mi dato 96. ¿Por qué empiezo a contar por 0? ¿Vale? Porque yo sé que mi variable es de un tipo entero, con lo cual vale 8 bits. Digo, la primera variable del array va a tener la dirección 002, que es la que guardo, donde empieza el array. Guardo la 0002, guardo que es del tipo entero y guardo que tiene 3 elementos. Para llegar al segundo elemento, ¿qué es lo que hago? Sumarle al primero tantos bytes como posición en la que esté. Es decir, yo digo, ¿cuántos bits tengo que pasar? ¿Cuántas direcciones tengo que sumarle? Bueno, pues si estoy en la 1, le sumaré al primero 1 y estoy en la 3. ¿Que estoy en la 2? Pues le sumaré al primero donde empezaba mi array, le sumaré 2 y estoy en la 4. ¿Vale? Esto es mucho más sencillo, yo digo el 0, el 1 y el 2. Para pasar al primero le sumo el índice. Para pasar al siguiente le sumo el índice. Esto es mucho más sencillo que si yo empezara en el 1, 1, 2, 3. ¿Por qué? Porque tendría que sumarle uno, restarle otro, posicionarme en el que estoy. Moraleja. Electrónicamente es mucho más fácil de construir un circuito que me permita empezar en el 0 y saber que el siguiente es el 1, el siguiente el 2, ¿vale? Y además no desperdicio el 0, que si no sería un desperdicio. Todo este rollo para decir que si no desperdicio el 0. Bueno, pues un array, en el caso de un array de 10 elementos, empezaría en 0, tendría un índice, cada uno de los elementos me podría referir a él a través del número de índice con el que me muevo, y en este otro ejemplo tenemos un array de 10 elementos, donde meto una cadena de texto. Las cadenas de texto, los strings, recordamos que ocupan uno más de lo que ocupe realmente el array, porque tiene que meter en un string, tiene que meter siempre un carácter especial de terminación del string. Con lo cual, si yo meto hello, o meto hola, o meto botijo, tendré siempre que contar un carácter más, porque tengo determinación del string, ¿vale? Bien, ¿cómo se declara un array? Se dice el tipo del array, se le pone un nombre de variable, en vez de variable de array, y entre corchetes, los corchetes, fijaros que no tienen piquito en medio, entre corchetes se le dice el número de elementos que va a tener el array, y a continuación la instrucción de AR, de punto y coma. Luego la asignación, ¿cómo se asigna? Hay dos formas de hacerlo, bien y regular. Regular es como lo hacemos casi todo el mundo, porque es más rápido, ¿vale? Y la mayoría de las veces el efecto es el mismo. El nombre de la variable, abro y cierro corchetes, igual, abro una llave, no un corchete, una llave, abro una llave y separado por comas pongo los elementos que quiero que tenga, perdón, que estoy en el blog de notas, disculparme, gracias por soplármelo, disculparme, vuelvo a la declaración, tipo, entero, carácter, doble, long, lo que sea, string. A continuación el nombre, a continuación entre corchetes, vuelvo a repetir que no tienen pinchito, entre corchetes el número de elementos que constituirá este array, en este caso ya en 10 elementos, ¿vale?
Asignación. Bueno, pues lo asignamos de manera que tenemos o bien esta forma que es nombre, corchete, corchete, no pongo los elementos que hay. ¿Por qué? Porque se lo voy a decir cuando, o sea, lo vas a ver cuando cuente los que hay entre las llaves. Le digo igual a llave, separado por coma los elementos, cierro llave, punto y coma. Entonces ella sabe que son 4, cuenta 4 y dice 4. Luego 4 mete el 0, el 1, el 2 y el 3. O la otra forma de asignar es directamente, decir la posición 2 va a ser un 3. Entonces dices la posición 0, 1, 2, pues esta va a ser un 3. Esto es exactamente lo mismo. Bueno, repito, con el apoyo de la documentación del manual que os hemos facilitado, donde tenéis explicado esto mismo, que lo podéis copiar, que podéis verlo, y lo que estamos comentando, deberíamos de tener conocimiento suficiente para entender que un array unidimensional, una pila de cosas que nosotros apilamos, siempre tienen que ser iguales, o enteros, o caracteres, o string. El array tiene que ser siempre del mismo tipo de cosas, ¿vale? Este es un array unidimensional, 0, 1 y 2. Tenemos un array de 3 elementos, donde podemos guardar cosas, ¿de acuerdo? Bien, vamos a nuestro ejemplo de nuevo. Estábamos en el ejemplo LED pares e impares, ¿vale? Pares e impares en su versión 2. Declaramos del tipo entero un array, una matriz que vamos a llamar orden-leds, que no le decimos los elementos que tiene, corchete, corchete, igual, pero se lo ponemos aquí. Llave, los elementos van a ser 10, 12, 11, 13, cierro llaves. Es decir, voy a encender los LED, primero los pares y luego los impares. Voy a encender los pines pares, que coinciden con los LED impares. Fijaros qué putada. Perdón, qué cáscaras recontracorcholis, que no me he dado cuenta que hayan jóvenes, disculparme. Vamos a encender primero el LED que está en el pin 10, que es el LED 1, luego el que está en el 12, que es el 3, luego el que está en el 11, que es el 2, y luego el que está en el 13, que es el 4. O sea, 1, 3, 2, 4. Impares, pares, impares, pares, impares, pares. ¿Vale? Entonces, metemos en una variable los valores de los LED, los de los pines donde están, una variable tipo array, un array de variables, perdón, y nos vamos a nuestro setup. En el setup, ¿qué hacemos? En el setup decimos un bucle for con un contador tipo entero de x de 0 menor o igual a 4, 0 menor o igual de 4, 1 menor o igual de 4, 2 menor o igual de 4, 3 menor o igual de 4, 4 menor o igual de 4, con lo cual tenemos 5 elementos, cáscaras, y yo solo quiero 4. ¿Qué va a pasar? Pues que este bucle, este for, va a poner pinMode a un pin que no sé cuál es, porque el siguiente, el quinto elemento de esta matriz, yo no le he dicho cuánto vale. Por tanto, va a coger un valor que no tengo ni idea de qué puede ser. Menos mal que no lo voy a usar. Esto sería un error. Yo tendría que poner aquí un 3. ¿De acuerdo? Bien. Si mi bucle fuera del 0 al 4 y yo no usara el 4, fenomenal. Si no, o aquí pongo un menor de 4 o aquí pongo un menor o igual a 3. Pero no puede haber 4 porque estoy empezando en 0. ¿Qué es lo que hago? Bueno, pues hago un pinMode. El array, cojo como primer parámetro del pinMode el array ordenLeds con el valor que me vaya pasando cada vez que pase por el for. La primera vez el 0. ¿Cuál será el 0? El 10. Lo siguiente que hago es poner ese mismo pin, lo pongo a low, lo escribo abajo. Como estoy en un pull down, se apagará. ¿Vale? Si está apagado, seguirá apagado. Y así lo hago para los 4 LEDs. ¿De acuerdo? Realmente lo estoy haciendo para 5, aunque solo tengo declarado 4. Recordando, ponemos aquí arriba la declaración de la matriz para tenerla visible, ¿de acuerdo? Esta es la línea 1, recordamos la matriz. Nos venimos al loop. En el loop, ¿qué vamos a hacer? Pues también lo mismo, desde el 0 hasta el 4, esto sería hasta el 3, porque el cuarto va a ser un valor descontrolado, insospechado. No sabemos qué es lo que va a ocurrir. Como no tenemos LED enchufado en el cuarto, no vamos a ver nada. Pero si lo hubiera, puede que se encendiera, puede que se apagara o puede que no hiciera nada. ¿Vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Escribiremos en qué puerto
pues leeremos el puerto de la matriz orden LED en el índice X, la primera vez valdrá 10, y lo pondré en alto. Esperaré un segundo, y en el mismo 10 lo pondré en bajo. Esperaré un segundo. Repito, esto no haría falta. Volvemos de nuevo arriba, al for. Ahora X vale 1. Pues el orden LED 1 es el 12. Cojo el valor 12. Lo pongo en alto, espero un segundo. Lo pongo en bajo, espero un segundo. Ahora cojo el orden LED, el siguiente, el 2. Ya hemos hecho el 0, el 1, vamos por el 2. ¿El 2 cuál es? 0, 1 y 2, el 11. Coge, y entonces en el digital byte 11 se pone en alto. Y así lo que hago es encender en este orden los LED. Vamos a verlo en el simulador. Nos venimos al simulador, a la versión 2. ¿Vale? Y iniciamos el simulador. Enciende el LED 1, enciende el LED 3, enciende el LED 2, enciende el LED 4, enciende el LED 5, enciende el LED 1. ¿Vale? Vemos que hay un LED 5 que el tiempo lo pasa, pero que no lo enciende. ¿Por qué? Pues porque a esto le hemos puesto mal. O es menor o igual a 3 o es menor de 4. Si nosotros le cambiamos y ponemos menor de 4, ¿vale? Con lo cual haré el 0, el 1, el 2 y el 3, entonces ya no perderé ese segundo. Vamos a comprobarlo. El 1, el 3, el 2, el 4, el 1... Vemos, ya no se ha perdido ese tiempo porque estábamos encendiendo uno de más. ¿Vale? Esta corrección que hemos hecho la pasaremos, disculpar que no hemos caído. Esto lo hacemos, lo preparamos todo con todo el tiempo, con toda la calma que podemos, pero realmente no tenemos esa calma. Estamos bastante desbordados entre el trabajo y el día a día. Y bueno, pues se nos pasan cosas de estas, ¿vale? Luego al repasarlo ya tranquilamente con vosotros cuando nos damos cuenta, disculpadnos. Bueno, pues este ejercicio nos sirve para ver que podemos simplificar muchísimo el código y ampliar muchísimo la complejidad usando muy poquitas cosas. Fijaros que solo hemos visto el if, el for, la declaración de algunas variables, muy poquitas cosas, ¿vale? Volvemos de nuevo a nuestro... A ver, vamos a repasarlo todo. Entramos en los LED, tenemos el setup del pares e impares versión 1, el código del pares e impares versión 1, vemos de nuevo el hardware, pares e impares versión 2, ¿vale? Y el código del pares e impares versión 2, erróneo en ambos casos porque tenemos hasta 4, ¿vale? Bien, pasamos al siguiente ejercicio. Este es un ejercicio donde ya nos vamos a complicar bastante la vida. Es decir, el que no esté tomando apuntes y el que no lo esté dibujando no lo va a seguir. Aquí es donde uno se pierde, ¿vale? El que esté tomando apuntes sí lo va a seguir, ¿vale? ¿Por qué? Porque fijaros que yo ahora tengo dos grupos de 3 LEDs, ¿vale? 3 de ellos, la señal sale de mi Arduino, llega al LED, pasa del LED a la resistencia y va a positivo. O sea, 3 de ellos son pull up. Y 3 de ellos, la señal sale de mi Arduino, llega al LED, pasa por la resistencia y va al negativo. 3 son pull down. Fijaros aquí que se ve mejor. Salimos de la patilla 11, llegamos a la resistencia, al diodo LED verde, volvemos por la resistencia y llegamos al positivo. Llegamos al positivo pull up, es decir, este se enciende cuando yo ponga a 0 la salida y se apaga cuando yo ponga alto la salida. ¿Por qué? Porque si yo tengo 5 voltios en este lado de la resistencia, perdón, del LED, y le meto un alto, o sea, 5 voltios a la otra patita del LED, si tiene 5 voltios y 5 voltios, no hay diferencia de potencial. Por tanto, no se enciende. Con este esquema, con un pull up, yo enciendo el LED cuando le pongo una señal en alto. Perdón, una señal en bajo. ¿Por qué? Porque al poner una señal en bajo, este está en negativo, 0 voltios, pull up. Salimos de pull up, quiere decir si nuestro cable, nuestra señal está en alto, como la señal que está en el otro lado del LED también está en alto, si aquí está en alto, si aquí tenemos un 1, 5 voltios, el LED está apagado. Si aquí tenemos 0 voltios, 0 y 5, hay diferencia de potencial y el LED se enciende. Por tanto, en pull up necesitamos una señal alta para que el LED esté a 0 y una señal baja para que el LED esté a 5, encendido. ¿De acuerdo?
a 5 voltios. Mientras que en este lado del circuito tenemos pull down, es decir, salimos, pasamos por el LED y terminamos en bajo, terminamos en negativo. Si yo quiero encender alguno de estos 3 LED, yo tendré que poner una señal alta en la patita, porque si pongo una baja, o sea, si pongo la misma que estoy poniendo para encender estos, baja, llegaré con menos, 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios, 0 voltios y 0 voltios, está apagado. 5 voltios y 0 voltios, está encendido. Por tanto, tendré que tratar de forma diferente a los que están en pull up y de los que están en pull down. Continuamos. Vamos a hacer el setup de esta parte, ¿vale? Vamos a hacer el setup de esta parte usando bucles for. Yo diré, para los que están en pull up, para los que están entre el 11 y el 13, entre la patita 11 y 13, inicializaré una variable x que será igual empezaré por 11, porque voy a empezar por este, diré la variable x va a valer 11. O sea, la primera vez que pase por x va a ser 11. ¿Hasta cuándo? Hasta que sea menor o igual de 13. Entonces, ¿cuántas veces pasaré? La primera, y sumando de 1 en 1. ¿Cuántas veces pasaré? La primera vez valdrá 11, la segunda valdrá 12. 12 es menor o igual de 13, sí. La siguiente 13 es menor o igual de 13, es igual, sí. 14 ya no es menor de 13, por tanto 11, 12 y 13 pasará 3 veces, que son las 3 veces que quiero pasar para inicializar los 3 pines. ¿Qué es lo que haré? Diré pin mode, la variable 11, 12 y 13, lo pongo en output, digital write 11, 12 y 13 y lo pongo en alto. ¿Por qué lo pongo en alto? Porque es un pull up. Al ponerlo en alto, 5 voltios llegan aquí, 5 voltios llegan al otro lado, con lo cual está apagado, porque no hay diferencia de potencial entre sus extremos. Como los dos tienen la misma diferencia de potencial, 5 y 5, no hay caída de tensión, no se enciende, ¿de acuerdo? Por tanto, lo apago en alto. Y ahora voy a tratar los pull down. Cojo los pines del 5 al 7, hago el mismo bucle del 5 al 7. La única diferencia respecto al código anterior es que para ponerlo en estado de reposo apagado, lo que hago es decirle low. ¿Para qué? Para que tenga 0 voltios. Una vez que esté a 0 a esta patita y 0 a esta, me lo apaga. Entonces tenemos un pull up y un pull down. Y los tenemos los dos. Ahora, ya al llegar a esta instrucción, a esta llave de aquí, al terminar el setup, ya tenemos los 6 LED apagados y las 6 salidas configuradas como salida. Las 6 como salida y los 6 LED apagados. ¿De acuerdo? Vamos a complicarnos mucho la vida. Este es el setup que acabamos de ver. Lo mantenemos aquí para no perder la referencia, ¿vale? Seguimos viendo nuestro mismo setup. Pero vamos a ir al loop. Vamos a tratar por un lado los pull up y por un lado los pull down, igual que hemos hecho antes. ¿Qué es lo que hacemos? Pues en un bucle for, desde un entero que va a ser 11, 12 y 13, ¿vale? Lo que hacemos es ponerlo a low 1 milisegundo, a alto 1 milisegundo. Realmente, repito, este milisegundo en este caso no sobra, en este caso sí hace falta. 1 milisegundo y vamos cambiando. Encendemos uno, apagamos uno, encendemos uno, apagamos uno. Encendemos con low, porque estamos en pull up. Recordad que lo hemos dejado apagado con high. Como los hemos apagado con high, lo encendemos con low. Encendemos, apagamos. Sin embargo, una vez que hayamos encendido y apagado los 3 de pull up, iremos a encender y apagar los 3 de pull down, que encenderemos con alto, porque apagábamos con bajo, encendemos, apagamos, encendemos, apagamos. Vamos a nuestro simulador. Tenemos aquí el pull. Este es. E iniciamos la simulación. Se enciende el primero del pull up, el segundo, el tercero. Ahora pasa al pull down, primero, segundo, tercero. Volvemos al pull up, primero, segundo, y así sucesivamente. ¿Vale? Vemos que estamos complicando un poquito con lo mismo que sabíamos. Como comentó Pablo el otro día, estamos tratando de usar LEDs porque todos tenéis en casa y para aprender a programar realmente, hombre, si además tenemos un GSM y tenemos un láser destructor de robots, voy a ver si hablo con mi hija, con mi hijo el próximo día, ponemos otra cámara y os ponemos un robot en condiciones con sus brazos, sus piernas, que corra por ahí por la habitación y que baile y esas cosas. Pero para llegar a eso hace falta muchísima programación y muchísima electrónica, ¿vale?
Bien, detenemos la simulación y continuamos. Estábamos en el pull up y pull down versión 1, ¿vale? Vamos a pasar a ver ahora lo que son variables locales y globales, porque también hay que aprender algo nuevo, no solo hay que repasar, ¿vale? Las variables locales y globales, las variables pueden ser la misma variable, puede ser de dos tipos distintos, depende de donde esté declarada. Si está declarada fuera de las funciones al principio del programa, pero sobre todo fuera de las funciones, es una variable global, es una variable que puedo invocar desde cualquier sitio, que yo la use donde la use va a tener el mismo valor, ¿vale? Y la puedo cambiar, pero siempre me estaré refiriendo a ella. Mientras que las variables locales, las que se declaran dentro de una función, esas variables fuera de la función no existen, no tienen valor, ni existen tampoco. En este caso, la variable llamada variable guión bajo global, a la que le he asignado un valor de 3, de tipo entero, declarada como entero, desde cualquier sitio de mi programa yo podré usarla, ¿vale? Modificarla, lo que sea. En setup declaro la variable local 1, a la que le doy un valor de 4, declaro como entero la variable local 2, a la que le doy un valor de 5, y en loop declaro como entero la variable local 2, a la que le doy un valor de 6. Esta variable local 2 que he declarado en loop y la variable local 2 que he declarado en setup son distintas. No son la misma variable. Porque como están dentro de una función, su ámbito es local, solo la va a reconocer dentro de cada uno de ellos, de cada una de las funciones. ¿De acuerdo? Si yo en el loop hiciera referencia, quisiera imprimir la variable local 1, me daría un error, porque no sabe qué es la variable local 1. Si intento imprimir la variable local 2, no me dará error, porque tiene declarada dentro del loop una variable local 2, pero no va a ser la misma que está aquí. Van a ocupar dos espacios de memoria distinta. Van a ser voy a tener dos variables ocupando memoria, que se llaman igual, pero como lo que guarda el ordenador, lo que guarda luego internamente en su código máquina, el microcontrolador, perdón, es una dirección de memoria, para él, cuando yo digo int variable local 2, aquí cogí y dice, asigna una dirección de memoria, la 0067000. Y aquí digo, declara int variable local 2, dice, pues créala de nuevo, ¿por qué? Porque como no es global, no choca con otra que ya exista, y crea dos, esta estará en la 65.000 y esta en la 67.000, y ocupa dos huecos de memoria, ¿vale? Esto es importantísimo, porque la mayoría de las veces que nos liemos al principio, y cuando tengamos experiencia también, es por el ámbito de la variable. La variable la hemos llamado igual, la variable hemos declarado dos que se llaman igual en dos trozos de código. Tenemos un programa que tenga, no sé, 15, 20.000 líneas, 100.000 líneas de código. Es complicado, aunque hay herramientas que nos ayudan, pero es complicado darnos cuenta de si hemos llamado igual más de una variable, ¿vale? Entonces, importante, el ámbito de las variables. Las variables locales ocupan la memoria más escasa que tenemos. Las variables locales podemos moverlas a la memoria flash. Las variables globales no, ¿vale? Seguimos. Bueno, sí podríamos, pero no de una forma sencilla, ¿vale? Seguimos. Lo que hemos visto antes, que era una matriz, ¿vale? Nos hemos adelantado antes porque, bueno, pues por repasarlo en vez de esperar al momento este. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a hacer el ejercicio del pull up y el pull down versión 2 con una matriz. ¿Vale? Vamos a ver que de momento reducimos los bucles. En vez de tener dos bucles, en vez de tener dos for, uno para los pull up y otro para los pull down, lo podemos hacer con un bucle solo. ¿Por qué? Porque yo declaro un array que voy a llamar pines, de tipo entero, donde meto los pines en el orden en que quiero que se configuren, 5, 6, 7, 11, 12 y 13, que eran, recordamos, si nos vamos aquí, pues 5, 6, 7, 11, 12 y 13, los 6 pines que quiero programar. Volvemos aquí. En el setup me meto en un for en el que digo desde x valor a 0, igual a 0, perdón, hasta x menor de 6, es decir, del 0 hasta el 5. El 6 ya no será menor de 6, ¿vale? Voy a tener del 0 hasta el 5, 6 elementos, ¿vale? 0, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Llave, es decir, instrucciones que corresponden al for, desde inicio de llave a cierre de llave. Pongo el pin
0 a salida, escribo un alto. Es decir, cojo los 6 y en los 6 los pongo a salida y en los 6 escribo un alto. Habrá alguno que esté diciendo, ya, pero esto no vale. Esto, fíjate que antes hemos puesto la mitad de una cosa y a otra. Ya, pero estamos en la versión 2, ya avanzaremos más, ¿vale? Aquí voy a tener todos a alto, los 6 a alto. Como sabemos que 3 están en pull down y 3 están en pull up, al poner los 6 a alto tendré 3 apagados y 3 encendidos. ¿De acuerdo? Bien, continuamos. Nos metemos en el bucle. ¿Qué es lo que hace nuestro bucle? Recorre el array pines con un for que va del 0 al 5, es decir, 0, 1, 2, 3, 4, 5, los 6 valores que tenemos en el array, en la matriz, los recorre y escribe low y escribe high. ¿De acuerdo? Espera un segundo y luego escribe high y espera un segundo. ¿Esto qué es lo que hace? Vamos a nuestro simulador y lo vemos. Vamos a nuestro simulador, nos ponemos en el simulador y vamos a ver qué es lo que hace. Lo primero que hace es inicializarlo. Pone todos en alto. Al poner todos en alto, enciende 3 y apaga 3. Y a continuación va poniendo en alto y en bajo. Con lo cual, los que por defecto están apagados, los enciende y los apaga. Los otros los apaga y los enciende. Fijaros que esto se parece a lo que queríamos, pero no es exactamente lo que queríamos. ¿De acuerdo? Hemos ahorrado código, pero no tenemos lo que necesitábamos realmente. ¿Vale? ¿Por qué? Voy a detener la simulación. ¿Por qué? Porque necesitamos, además de poder pasar en un array el pin en el que queremos trabajar, necesitamos pasar también el estado en el que queremos que se ponga, en alto o en bajo. ¿De acuerdo? Si yo a todos les pongo en alto o a todos les pongo en bajo, tengo el comportamiento que acabo de ver, que no es el que deseo. Por eso necesitamos estudiar arrays bidimensionales y multidimensionales, matrices multidimensionales. Recordamos que hemos visto hace un momentito estas cajas. Una matriz normal, un array normal, pues es un array donde yo tengo una serie de elementos 0, 1, 2 en fila, como está este señor poniendo cajas aquí una encima de otra. Un array bidimensional, el señor de al lado. Una vez que yo tengo mi array unidimensional, lo voy apilando uno al lado del otro. Fijaros en el armario, que para mí, yo creo que es más sencillo de entender, aunque he puesto los dos dibujos, porque el que lo entienda mejor en vertical o el que lo entienda mejor en horizontal. Un array bidimensional, por tanto, dos dimensiones. La dimensión que ya teníamos, 0, 1, 2, pero además le metemos una segunda dimensión, con lo cual este elemento se llamará 0, 0. ¿Por qué? Porque está en la fila 0, columna 0, fila 0, columna 1, fila 0, columna 2, fila 1, columna 0. Es sencillo saber en qué posición estamos en cada momento. Fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 2, columna... Esto es un error, esto es un 0. Esto aquí se ha bailado. Fila 2, columna 0, fila 2, columna 1, fila 2, columna 2. Esto es un error, ¿vale? ¿Cómo lo vemos en una pila? Pues aquí tenemos un array unidimensional, pues una caja, un elemento del mismo tipo encima de otro. Bidimensional, un elemento del mismo tipo encima de otro y además al lado de otro. Multidimensional, pues tenemos los tres ejes, uno encima de otro, uno al lado de otro, uno detrás de otro. Pero es que además, tela marinera, en arrays no hay 3 dimensiones, hay infinitas dimensiones. Podemos complicarnos la vida lo que queramos, no lo vamos a hacer hoy, ¿vale? Pero sí vamos a complicarnos con 2 dimensiones. Yo voy a querer guardar en esta cajita el pin 1 y en qué estado quiero que se ponga. En esta, el pin, el siguiente, en qué estado quiero que se ponga, y así sucesivamente. Vamos a verlo. Vamos a declarar nuestro array bidimensional, ¿vale? Sí, declaramos un array de tipo números enteros, que se va a llamar pines, y que va a contener 2 dimensiones. Por eso ponemos 2 corchetes uno detrás de otro. ¿Vale? Abro corchete, cierro corchete, abro corchete, cierro corchete. Esto quiere decir que la matriz, el array pines, es de 2 dimensiones. Una primera dimensión que no le digo cuántos tiene, cuántos valores tiene, podría ponerle un 6, que son los que tiene realmente, pero no se lo voy a poner, porque no es necesario. Y una segunda dimensión que sí es necesario decirle qué tamaño tiene. Al compilador de Arduino, a partir de la primera dimensión hay que decir siempre, si no va a un error de compilación, hay que decir siempre cuántos elementos tiene esa dimensión, ¿vale? Fijaros que antes yo tenía una única dimensión, que era 5, 6, 7, 11, 12 y 13, y ahora tengo, abro llave,
cierro llave para la primera dimensión y luego dentro, separados por comas, abro llave, coma, cierro llave, los elementos de la segunda dimensión. El elemento 0, 0 será el 5, el 0, 1, low, 1, 0, 6, 1, 1, low, 2, 0, 7, 2, 1, low, 3, 0, 3, 1, 4, 0, 4, 1, 5, 0, 5, 1. Bien, vamos ahora a inicializarlos. En un bucle donde yo me pongo la X del 0 hasta el 5, o sea, menor de 6, e incremento 1 en 1, ¿dónde saco el valor del pin? ¿Cómo le digo al pin mode qué pin quiero activar? ¿Qué pin quiero poner como entrada o como salida? ¿Cómo se lo digo? Leyendo el array pines en su valor 0 y cogiendo siempre el 0 de esa pareja de valores, que es el primero de la pareja de valores. Entonces le diré, para el pin 0 coge el valor 0, pin 0, valor 0, 5, y diré digital write, el pin 0, valor 0, o sea, sacando por el pin primero de la pareja, el valor pin X, o sea, pin 0 en este caso, porque estamos ya en el valor 0, valor 1, el segundo de la pareja de ese array bidimensional. Escribiré un digital write en el pin del primer valor de la pareja con el valor del segundo valor de la pareja. Escribiré un digital write 5 a low. Lo siguiente, un digital write 6 a low. Lo siguiente, un digital write 7 a low. Con lo cual, los que son pull down los apagaré. Lo siguiente, un pin 11 a high, lo apago porque este es pull up ya. 12 a high, 13 a high, y estoy apagando todos, los low a low y los high a high, leyendo las parejas de la matriz, ¿de acuerdo? Continuamos, repito, esto hay que repasarlo, esto por verlo una vez no se aprende. La matriz bidimensional es conceptualmente compleja porque no estamos acostumbrados a usarla con mucha frecuencia en nuestra vida diaria, pero según la vayamos conociendo nos daremos cuenta de que sí la usamos muchas veces, lo que pasa es que no nos damos cuenta de ello, ¿vale? Una matriz unidimensional, los botones de un ascensor. Tú llegas al ascensor, se ve al quinto y le das al quinto, ¿vale? Una matriz bidimensional, el portero automático. Un portero automático, tú dices, voy a llamar al tercero C. Estás en una matriz bidimensional. Tercero sería el primer número de la matriz y C, porque tienes hasta 3 letras. Esa sería una matriz bidimensional donde la segunda dimensión tiene 3 elementos, A, B, C. Si la escalera tiene 4 puertas, pues tiene 4 elementos, A, B, C. Matriz bidimensional, piso, número de puertas de la escalera, donde tenemos 4 elementos, A, B, C, en el segundo elemento de la matriz bidimensional, en la segunda dimensión, ¿vale? Continuamos. Lo siguiente que hago, aquí estoy recordando arriba, en la línea 1 y 4, cómo he declarado la matriz, para que no se me olvide y lo tenga como referencia. Lo siguiente que hago es el loop, ¿vale? El loop donde digo lo mismo, un bucle de 0 a 6, o sea, de 5 veces, perdón, de 6 veces, de 0 a menor de 6, 6 veces, incrementando una en una. La primera vez digo, escribe en el pin, la primera vez será 0, la X, pues en el pin 0, en pin 0, valor 0, o sea, primer elemento de la matriz, en el 5, escribe en el 5 lo contrario a lo que tenga el pin 0, valor 1. Si aquí tiene low, escribiré high. ¿Por qué? Porque ya cuando he llegado estaba apagado. Entonces lo que quiero es encenderlo. Pues la primera vez pondré en alto el 5, el 6 y el 7, en bajo el 11, el 12 y el 13. Estoy invirtiendo, ¿vale?, lo que había puesto, que lo puse en el setup, ¿vale? Por tanto, lo que haré será apagar los pines, encender los pines, porque le estoy dando lo contrario, según los vaya leyendo, el 5, el 6, el 7, el 11, el 12, el 13, y a continuación los apago con la instrucción sin lo contrario, ¿vale? Vamos a verlo en el simulador. Enciendo el primero, enciendo el segundo, enciendo el tercero. Fijaros que ha empezado con todos apagados, que es como tiene que empezar, porque en mi setup ya he apagado los 4, ¿vale? Voy a poner el código a la vez. No sé si me va a caber el código y los LED, me parece que sí, sí. Bien,
Bueno, en lo que tenéis en el compartido en el OneDrive lleva un pequeño texto, ¿vale? Donde explica práctica con 2 bucles for, 3 LED conectados como pull up y 3 como pull down. Al usar un solo bucle para escribir en los 6, vemos que 3 se comportan al revés que los otros 3 al recibir la misma instrucción de encendido y apagado, ¿vale? Este pequeño comentario, y la variable pines, la matriz pines es una variable global. Este pequeño comentario no está en lo que estamos viendo para no ocupar más pantalla, ¿vale? Pero vamos a ver que lo que hace nuestro programa es en el setup apaga todos, ¿vale? Y luego enciende y apaga de uno en uno en el orden que nosotros le digamos. Si aquí cambiáramos el orden, pues se encendería en el orden que aquí le pongamos, ¿vale? Si aquí en vez de 5, 6, 7 ponemos 7, 6, 5, pues encenderá al revés, ¿vale? Lo que sí es importante es recordar que el estado de apagado, el estado de reposo que le pasemos a cada uno de los pines vaya en consonancia, o sea, no pongamos el 11 en low y el 5 en high, porque entonces se funcionará al revés, se encenderá cuando tiene que estar apagado y se apagará cuando tiene que estar encendido. Bueno, pues esto que hemos hecho es repasar, es machacar, seguiremos repasando y machacando, esta semana queda un día todavía donde seguiremos repasando y machacando estos conceptos, pero pasamos ya a los deberes. Los deberes, hay 2 niveles de deberes. Deberes que deberíais de plantearos hacer como algo obligatorio para seguir el curso y segundo ejercicio que es para, bueno, pues para alguien que ya tenga algo más de experiencia, ¿vale? Y que vosotros haréis dentro de unas semanas, cuando ya lo tengáis más seguro, más asentado. El ejercicio 7.1, el ejercicio primero del taller séptimo, usando el circuito del ejercicio LEDs pares e impares versión 1, modificar el programa para que luzcan los LEDs en la siguiente secuencia repetida continuamente. El LED 4, luego el 3, luego el 2, luego el 1, luego el 3, luego el 4, luego el 1, luego el 2 y luego vuelve a empezar. Hay que modificar el código que tenemos en el ejercicio LED pares e impares versión 1. No digo si el 2 es más fácil o es más difícil de modificar, ya cada uno que, como sabréis lo que hemos explicado y habréis copiado los ejercicios, igual que le decimos a los niños, es imprescindible que copiéis todo el código que decimos aquí. Con leerlo no se aprende, hay que escribirlo y darte cuenta de que lo has escrito mal y que has puesto un punto por una coma y que has puesto una llave por un corchete. Lo escribes, lo ejecutas, ves que te funciona y dices, soy un máquina. Y además lo entiendes, eres un máquina de vapor, ¿vale? Bien, pasamos al deberes ejercicio 7.2. Diseñado un circuito con un pulsador y 3 LED, rojo, amarillo y verde, que simule un semáforo cuyo estado de reposo es tener el LED rojo encendido. Una vez que se pulsa el botón, deja pasar 10 segundos y enciende el LED verde. O sea, está 10 segundos antes de encender el verde. Sigue encendido el rojo. Después mantiene encendido el verde 30 segundos. Pasado este tiempo, lo apaga y enciende el amarillo que parpadea cada segundo durante 10 segundos. Y después vuelve a estar el rojo encendido. Estamos haciendo una mezcla entre un semáforo de coche y un semáforo de peatón con botón de por favor pulse o peatón pulse, ¿vale? Lo repito por última vez. Diseñar un circuito con un pulsador y 3 LED, rojo, amarillo y verde, que simule un semáforo cuyo estado de reposo es tener el LED rojo encendido. Una vez que se pulsa el botón, deja pasar 10 segundos. A los 10 segundos apaga el rojo y enciende el verde. Mantiene el verde encendido 30 segundos. A los 30 segundos lo apaga y enciende el amarillo que lo hace parpadear cada segundo durante 10 segundos. O sea, estará 5 veces encendido, 5 veces apagado. Después vuelve al estado de reposo, que era el LED rojo encendido. Bueno, pues yo por mi parte ya os he dado la chapa hoy como para que me cojáis manía. Os devuelvo con Pablo, que aprovecha para mandaros un fuerte abrazo y esas cosas. Pero Pablo, antes de cortar, quería aprovechar para responder a David de Lunde, que está diciendo, me pierdo, sí, cómo hay que usar los corchetes, llaves y después de una llave, lo siento. Bueno, es muy sencillo. Las funciones tienen llave, abro llave, cierro llave. Los corchetes, por cada cosa abierta tiene que haber una cosa cerrada, ¿vale? Cuando lo que estoy usando necesita llave, no es opcional que pongo, es una llave. ¿Por qué? Porque el que lo decidió así. No se puede elegir qué se pone. Se pone lo que decidió el señor que lo decidió. Entonces, sabemos que cuando estamos en una función, como puede ser el setup, se usa los corchetes. Cuando estamos en un for o en un if, se usan las llaves.
¿Por qué? Porque el que lo decidió lo estipuló así. Entonces, si yo tengo un inicio de llave, tengo que tener un final de llave que delimita qué instrucciones se van a ejecutar en ese if o en ese for, que es lo que hemos visto hasta ahora. Los corchetes, pues los corchetes hasta ahora solo los hemos usado para una cosa, para los arrays. Solo hay corchetes en los arrays. Y lo que definen los corchetes son en qué elemento del array estoy. Inicio de corchete, elemento del array, fin de corchete. Y no hay más. Hay llaves que tienen que tener inicio y fin, paréntesis que tienen que tener inicio y fin, y corchetes que tienen que tener inicio y fin. Y son cosas distintas por parecerse. Mi abuelo, que era un tío muy listo, los que me ya le he comentado, siempre hablaba de que entre una estufa y una estafa solo hay una letra de diferencia, pero hay 5 años de cárcel. Bueno, un corchete se parece a una llave y se parece a un paréntesis, pero son cosas distintas. Entonces, tenemos que entender que son cosas distintas. ¿Por qué? Porque alguien decidió que eran cosas distintas. Y es lo que hay. No hay que buscarle más razonamientos. Son cosas diferentes. ¿Vale? Luego hay otro caballero, Joaquín Arnal, que está comentando dónde hay que mandar las prácticas. Pegarlas en la página, pegarlas en el grupo, pegarlas en los dos sitios, pegarlas en uno y compartirlas en otro, compartirlas con el resto de los asistentes, de los miembros de la página y del grupo, presumir de lo bien que lo estáis haciendo, ¿vale? Y David, no te desanimes, porque yo sin gafas no distingo los corchetes de las llaves, ni las llaves de la L, ni del 1. O sea que fíjate si es complicado cuando uno empieza. Lo entiendo totalmente. Pero, de verdad, hay cosas que no hay que entender porque pasan. Pablo, muy bien, pues no desaniméis porque a la primera no va a funcionar nunca, ¿no? Y tengo una buena y una mala noticia. Que es que pasa siempre. O sea, que es que haces algo, estás convencido de que está perfecto, le das y no compila. Te has olvidado una coma, te has olvidado un corchete, ¿verdad, David? Siempre pasa algo. Es más, una de cada 100 que no pasa nada y te quedas extrañado diciendo, uy, ha funcionado la primera. Es sorprendente. Voy a cambiar algo. Que no. Luego da mucho gustirrinín cuando abrimos, todos hemos sido copiadores, ¿no? Te compras un elemento y dices, venga, me descargo su código y lo uso. Y lo copias y ahora da gustirrinín en este punto que estamos de decir, entiendo que pone ahí, sé lo que pone ahí y me atrevo a modificarlo. Me atrevo a unir 2 elementos porque sé lo que va en cada parte. Ese punto no se consigue en un taller ni 2, se consigue en el 7º taller que estamos ya. Así que mucho ánimo los que estáis hasta aquí, a que habéis aguantado hasta aquí este maratón. Y seguimos adelante, tenemos mucho por aprender. Y luego os reto a volver a ese proyecto que dejasteis colgado porque no erais capaces de sacarlo adelante. Y hacíais como hacía yo en su día, que llamaba, Pedro, he tocado algo y me lo he cargado. Y Pedro hacía clic, 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 clic y lo arreglaba. Pues os reto a que volváis a ese proyecto que teníais ahí tirado y lo retoméis ahora. Ya veréis como en 7 talleres hemos llegado a un punto muy bueno. Y no lo olvidéis. Yo me quedo en casa. Agradeceros mucho el haber compartido la tarde con nosotros y desearos que tengáis un día estupendo. Un abrazo. Adiós.